Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. En la mañana de hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al filósofo y profesor universitario Ronald Carrillo, con quien conversaremos también sobre un tema que es bien importante y que trae mucha discusión en mucha gente. Se trata ¿para qué ser religioso? El profesor Carrillo es licenciado en Ciencias Humanas y Religiosas, máster en Pastoral Juvenil, magíster en Filosofía, doctor en Filosofía y profesor de la Universidad Politécnica Salesiana. Muy buenos días, profesor Carrillo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por el tiempo que nos ha otorgado. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Mayerly, también allá en los Estados Unidos, al norte de nuestro continente. Muchas gracias por la invitación y siempre presto y abierto a dialogar sobre estos temas tan importantes y trascendentes también. Efectivamente, bien importante. Sin más, profesor, vamos a lo que vamos. Y yo creo que es muy importante empezar por el principio de todo para poder comprender. Yo a mis alumnos en la universidad les decía, cuando estudiamos, yo era profesor de Economía Internacional. Entonces yo les decía a los estudiantes, hay una metodología muy sencilla para poder analizar un problema y consta de 3 pasos. De dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Pues creo que es muy importante comenzar por ahí. Profesor, ¿qué es la religión? Explora diferentes definiciones y perspectivas. ¿Qué es la religión? Muy bien, Luis, tú lo acabas de decir hace un momento, ¿no? Incluso el título de este momento que nos invita a reflexionar ¿para qué? Cuando también está implícita la pregunta del por qué, que atendería aquello de dónde viene esto de ser religioso. Es decir, la causa del por qué somos religiosos, dónde estamos, por qué o para qué ahora somos y cuál es nuestra finalidad, ¿no? Entonces, si quieres partir por el hecho de la religión como tal, etimológicamente el término viene del latín religare, un verbo que habla de volver a unir. La religión sería la forma de volver a unir al hombre con aquello que llamamos el más allá o la divinidad. Existe una concepción humana en todas las culturas que el hombre, el ser humano, cometió algún pecado, hizo algo que no estuvo bien y por eso los dioses lo arrojaron a este mundo. Es decir, Dios nos alejó de su cercanía. Y por lo tanto nosotros para poder volver a ese encuentro tenemos que rendirle culto, pleitesía. Y eso implica la religión, religare. Esa es una de las acepciones. La otra es la de releer. ¿Qué significa esto en términos actuales? Releer significa reflexionar, volver a tomar conciencia de lo que es nuestra vida y ver con ello qué estamos haciendo. Esto está conectado directamente con el sentido que le damos a nuestra vida, porque la religión, su objetivo, el para qué la religión, no es otra cosa que el que encontremos una respuesta a el hecho de que existamos, de que vivamos. Efectivamente, profesor.
díganos una cosa, que hay una pregunta que yo siempre me he hecho, y es la siguiente. ¿Por qué creemos que la religión es trascendental? Esto no es un cuestionamiento reciente. El ser humano, desde que empieza a ser Homo sapiens, nosotros, ¿no? Porque hubo varias especies Homo, el Homo sapiens comienza a reflexionar, tiene esta capacidad de reflexionar sobre el mundo, el cosmos, preguntarse y de autorreflexionar, es decir, preguntarse sobre sí mismo. Entonces, ¿por qué vivimos esta situación de tratar de respondernos a la existencia? Pues esto, como digo, es un cuestionamiento frente a la gran pregunta que es la muerte. La muerte nos impacta, la muerte nos golpea y entonces nos vuelve al escenario de ¿para qué vivimos? Los animales que tienen cierta conciencia, las plantas no tanto, y los seres inertes ninguna. Los seres humanos somos los únicos que nos preguntamos sobre esto. Los animales no se preguntan sobre la vida, sobre la muerte. Existen, están, pero en cambio nosotros sí nos preguntamos y eso nos hace que tratemos de encontrarles respuestas al porqué de la vida y podemos encontrar a lo largo de la historia de la humanidad que siempre la muerte ha sido uno de los hitos que le hacen al ser humano reflexionar y buscar respuestas no en el más acá, no en el aquí y en el ahora, sino en el más allá, es decir, la metafísica de los griegos, ¿no? En todas las culturas podemos encontrarlo esto, en la egipcia, en la china, en la India, en las culturas ancestrales de nuestro continente, los mayas, los aztecas, los incas, en el mismo, los mismos grupos humanos de Norteamérica, también todos buscando eso que dé respuesta a por qué estamos aquí. Y eso fue generando la primera forma de religión que se la llama el animismo, es donde se le da a cada ser la posibilidad de que tenga una fuerza interior que le hace estar, primero, existir, y en algunos casos poderse dinamizar, que sería movilizarse, etcétera, ¿no? El agua no está quieta, el agua se mueve, las montañas, los volcanes, ¿no? No están quietos, se mueven. Entonces todos esos seres que están en el cosmos, en la naturaleza, tienen un dinamismo, ¿no? El universo se mueve, las estrellas, los planetas, y ese dinamismo entonces tiene algo que les hace que tengan esto, y eso los seres humanos comenzaron a denominarlo el famoso neuma, ¿no? Y ahí aparece el animismo, en donde todo tiene un ánima, tiene un alma. Esa sería la primera forma de religión que existió. Entonces, eso es cómo surge en nosotros el sentido de ser religiosos. Bueno, ya tenemos a Eduardo. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenos días a todos. Disculpen el retraso. Bienvenido, profesor Ronald. Siempre un placer conversar con usted. Quería preguntarle, bueno, escuché el principio del programa sobre si la religión es una construcción cultural o es una búsqueda universal. De por sí los seres humanos, y usted lo explicaba al inicio del programa, es consustancial al Homo sapiens esa necesidad de convertirse o esa necesidad de ser espiritual. Somos materia y espíritu. Lo que pasa es que, bueno, quizás no lo descubrimos o lo descubrimos pasado algún tiempo, y la humanidad en general, haciéndose esas preguntas, ha descubierto que no solamente es un ser material, sino también un ser espiritual, no hay duda. Pero en el caso específico de las religiones, ¿es una construcción cultural o es una búsqueda universal? ¿Era inevitable
que los Homo sapiens nos organizáramos en algún momento en estructuras organizadas como son las que se manifiestan en las religiones? Este es un estudio súper interesante. Hay un artículo de Paul Olivier Pérez, este médico y filósofo, nos plantea un artículo interesante que dice el hombre, ese animal religioso, para aproximarse al origen de las religiones como tal, de la religión como tal. Entonces él dice que existen 3 aproximaciones. Primero, el ser humano va evolucionando, su capacidad craneana crece respecto de los otros homínidos y este ser comienza a tener la posibilidad de reflexionar. Hace un momento hablaba de esto, de reflexionar y de autorreflexionar. Entonces lo convierte, según Cassirer, en un animal simbólico. Y lo interesante aquí es que este animal simbólico utiliza un lenguaje simbólico, las cuevas, los dibujos, las pictografías rupestres, etcétera, ya van dándonos idea de que este ser mira el mundo de una manera distinta y quiere dejar un legado. Es decir, reflexiona y autorreflexiona. Y entonces este animal simbólico, que utiliza un lenguaje simbólico, pues también hace que la religión sea la forma de simbolizar la realidad. Es una manera de entender la realidad, la religión. Así nace. Entonces, hablar de que es interesante también, por ejemplo, remitirnos a cuando el ser humano comienza a ser, dejar de ser animal, simplemente un homínido, y pasa a ser un ser, una especie homo, ¿no? El neandertal o el sapiens. A través de los enterramientos. Entonces estamos hablando del paleolítico, es decir, el ser humano ya desde muy antiguo, estamos hablando de más de 400.000 años para que aparezca el animismo, entender que todo tiene una fuerza, y luego el chamanismo, estamos hablando de alrededor de más de 100.000 años, en donde estos ejemplares o individuos de la especie Homo particulares tienen esa capacidad aparentemente de poder contactarse o comunicarse con el mundo de los espíritus, con el mundo de los muertos, y aparece el culto a los muertos y los enterramientos. Entonces, es interesante ver, por ejemplo, que Göbekli Tepe, que es un descubrimiento arqueológico en Turquía, nos está haciendo replantear esta pregunta. ¿Fuimos nosotros primero creadores de cultura, y dentro de la cultura entra la religión, o va a ser este sentido de religioso que hace que el ser humano se junte? Entonces, Olivier Pérez nos plantea que este desarrollo del ser humano, la necesidad de contactarse, de trascender, es un asunto evolutivo, y por lo tanto está demostrado que la especie humana, por relación, con 150 personas se puede relacionar familiarmente. Así eran los clanes antiguamente. Claro. Pero ¿qué hizo posible que se generen pueblos, que se generen ya ciudades? Eso implicó lo que tú decías, Eduardo, justamente el ponerse de acuerdo, organizarse, pero ¿a través de qué o bajo qué parámetros? ¿Qué es lo que le permitía al hombre organizarse? Sí, entendemos la supervivencia, pero el Göbekli Tepe es tiempo aún del hombre recolector, del hombre cazador, del hombre que no es sedentario. Y entonces parece ser, esto tenemos que seguirlo investigando y no tendremos una respuesta definitiva siempre, pero parece ser que es este sentido religioso el que nos hace que nos juntemos para aprender unos de otros, para compartir. El hecho de compartir el conocimiento hace que se genere la cultura. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué fue primero, la cultura o la religión? ¿O la religión generó la cultura? Es un asunto que ahora está en debate, y parece ser que, como es algo connatural del ser humano,
el hecho de ser religioso, no de tener religión, sino de ser religioso, hace que nos juntemos con más personas, con más seres de la misma especie y generemos comunidades. Por lo tanto, necesitaríamos ahí sí cómo alimentarlos, cómo garantizar la supervivencia, y eso va generando la cultura, empezando por la agricultura, la domesticación de animales y luego pues ya todo lo que va desarrollándose como civilización humana. Entonces, esto es súper interesante. Ahora bien, hay personas que consideran que sí, que la religión como tal es una simple construcción social. Tenemos a Marx, tenemos a Freud, tenemos a Nietzsche, que nos plantean aquellos, son los filósofos de la sospecha de que no existe ese famoso más allá, y entonces todo tiene que ser determinado por el más aquí. Pero el mismo Viktor Frankl, que supera, es mi parecer, ¿no?, supera a Freud, ya nos dice que si no tomamos en cuenta todas las dimensiones del ser humano, entre ellas la espiritual, no entenderíamos realmente cómo es el ser humano, ya que esta dimensión espiritual es la que nos permite a nosotros unificarnos, entendernos completamente. Y ahí entra la famosa inmanencia y la trascendencia. El ser humano es un ser inmanente, es decir, tiene conciencia de sí mismo, y es un ser trascendente, es decir, es un ser hecho hacia afuera, tiene conciencia de una realidad externa. La neurociencia actual también habla de las inteligencias, ya no solo entendida como esa capacidad de pensar lógicamente, que nos viene desde los griegos, sino también se habla de que la inteligencia también es una inteligencia afectiva, emocional. La inteligencia también es una inteligencia espiritual, y esa inteligencia espiritual es posible porque tenemos en nuestro cerebro la capacidad para pensar así, para sentirnos así. Esto es unas cosas que últimamente vamos descubriendo, que van dando respuesta a toda esta evolución humana que hemos tenido hasta el día de hoy. Sí. Profesor, dentro del marco de lo que nos acaba de decir, hay una pregunta que siempre me he hecho. Este tema a mí realmente me apasiona, y la forma en que como usted lo viene explicando me parece maravillosa. Pero yo me pregunto, ¿cómo se relaciona la religión con el sentido y con el propósito de la vida? Justamente hace un momento explicaba aquello, ¿verdad? Luis decía que frente a la situación limitada que tiene el ser humano, esto lo dice también Carl Sagan en su exposición, él es un ateo, ¿no? Lo plantea así, frente a la angustia, Kierkegaard también habla de esto, de la angustia que tiene el ser humano frente a la vida. Somos seres limitados, tenemos conciencia de que nos vamos a morir, y entonces esa situación de la muerte, de la limitación humana, hace que nosotros busquemos una respuesta. Debe existir algo más. Y vamos creando el concepto de Dios. Ese concepto de Dios es que tiene que ser algo que no muere. Es decir, le da respuesta a la mortalidad humana. Tiene que ser algo que lo puede todo, porque el ser humano no lo puede todo. Nos sentimos impotentes en muchos momentos de nuestra vida, y frente a la muerte con mucha más razón, impotentes. Debe ser algo que está en todo sitio. Entonces ahí hablamos de que Dios está en todos los lugares. Debería ser eso, ¿no? Dios debería ser aquel que está en todos los lugares, porque nosotros como seres humanos, por nuestra corporalidad, no podemos estar en 2 o 3 o 4 sitios a la vez. Y esta idea de Dios tiene que ser todopoderosa, la pueda todo, lo sepa todo. Es decir, que tenga el conocimiento pleno. El ser humano está buscando permanentemente la verdad. Sócrates se consideraba un filósofo, amante de la filosofía, es decir, querer aproximarse a la verdad, pero no lo íbamos a conocer nunca en totalidad. Ahora lo sabemos con mayor certeza. Solo sé que nada sé. Entonces, algo debe saberlo todo, porque vamos descubriendo que el cosmos tiene un orden.
Entonces, ese orden debe tener alguien, una mente superior, que es la que le organiza, porque si no sería todo un caos. Y ahí vemos a la visión ya de las primeras reflexiones del paso del mitólogos entre los griegos, en donde se va reflexionando cada vez más respecto de que el ser humano, por lo tanto, debe tener ese componente que viene del más allá, que sería el alma. Los griegos le llamaban el neuma, traducido al latín de los romanos espíritu, que sería también la traducción del hebreo ruah, el alma, el aliento, eso que nos permite la vida. Entonces, eso es lo que nosotros hemos heredado del cosmos, de las energías, de la divinidad. Y nosotros tenemos eso en nosotros en la corporalidad. Platón va a hablar del dualismo, Descartes va también a seguir con el famoso dualismo, cuerpo, alma. Pero Aristóteles ya nos plantea que el ser humano es una unidad. Y por eso nosotros en nuestra universidad planteamos esta visión. El ser humano es un espíritu corporeizado, en donde no podemos separarlo uno del otro, sino no es una amalgama que se pueda disolver, sino realmente es una unión tan íntima de lo que es el cuerpo con lo que es la psiquis, y por lo tanto somos todos nosotros una totalidad. Y a eso le llamamos dimensión espiritual. Profesor, bueno, me pregunto, siempre cuando uno habla de estos temas, se discute estas relaciones que hay entre la ciencia y la religión, que sabemos que históricamente no han sido muy buenas, pero que quizás en los últimos años se han descubierto algunos puntos de encuentro importantes, sobre todo en algunas religiones específicas y la ciencia. Pero yo me pregunto, en ese triángulo de ciencia, filosofía y religión, recordando inclusive que la propia ciencia, como usted lo ha mencionado, ha descubierto o ha avanzado hallazgos científicos de por qué somos religiosos. La propia ciencia ha indagado por qué somos religiosos, sea a través de la sociología o de la neurología, como usted lo indica. Yo me pregunto si en ese triángulo es posible que en el futuro logremos encontrar puntos de encuentro más sólidos para entender esa dimensión espiritual del ser humano. O siempre esas relaciones entre razón y religión van a ser irreconciliables. Y agrego otra pregunta. ¿Qué pasaría si las religiones no existieran? Hay, por supuesto, sociólogos, filósofos, críticos de las religiones que dicen que quizás sin religión los seres humanos serían de alguna manera más libres. Pero yo me pregunto, si las religiones no existieran o no nos hubiéramos organizado los seres humanos en religiones, ¿el mundo sería distinto, mejor, peor? También recordando que históricamente muchas guerras y enfrentamientos se han librado en nombre de un Dios particular. Muy buena pregunta. Sí, vamos con la primera. Este problema que enfrenta la religión y la ciencia, o la ciencia y la fe, es bien interesante porque a raíz de la modernidad, en donde se va tratando de eliminar a Dios del plano de la vida cotidiana, hablábamos en el medievo de que Dios era el centro de todo, el teocentrismo. Entonces, en Europa existe una reacción frente a eso, no tanto porque Dios haya actuado, sino porque los hombres, en nombre de Dios, hacían cosas que iban en contra de la dignidad humana. Entonces, había que desechar a ese tal tipo que hacía que los hombres actúen e impongan cosas. Se imponían reyes, se imponían normas, leyes, se hacían guerras en el nombre de Dios. Entonces, la modernidad va cambiando aquello. Nietzsche va a hablar de que Dios ha muerto en
Zaratustra, y entonces empieza ese conflicto. Este conflicto es de la modernidad y de la posmodernidad o la contemporaneidad. Pero es bien interesante que Albert Einstein, por ejemplo, dice que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Entonces, esto nos hace pensar que ambas tienen que apoyarse. Y el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Ratio, nos habla justamente del diálogo de la razón, la fe, Fides y Ratio, es la encíclica del Papa. Y nos dice que por más que avancemos los seres humanos en la ciencia, tenemos que recordar lo que dijo Sócrates: no vamos a alcanzar a conocer la verdad plena. Por lo tanto, tenemos que ser humildes y reconocer que la ciencia siempre nos va a ayudar a entender mejor el cosmos, pero no a la totalidad. Ahora hablamos incluso de inteligencia artificial. El ser humano quiere lograr ya crear vida artificial, pero aún no lo logramos. ¿Lo lograremos en algún momento? Ese es un planteamiento que incluso la literatura, el cine, la ficción, ya nos habla de que eso tal vez podría ser posible. Pero ahí viene un conflicto, ¿no? Que es el conflicto ético. Es decir, nosotros podemos dominar todo. Cuando aparece la modernidad y la ciencia como tal, creyeron que se podía dominar la naturaleza. Y resultado de eso tenemos el calentamiento global, tenemos ahora el efecto invernadero, tenemos el cambio climático. Todo esto nos está demostrando que nosotros no somos los dueños del conocimiento y por lo tanto muchas cosas se nos van a escapar. Por lo tanto, no somos dioses, no soy Dios. El ser humano, cuando pasó de dejar a Dios de lado, quiso ponerse él en el centro. El hombre de Vitruvio, que es el dibujo de Leonardo da Vinci, pues es interesante ver que el ombligo de ese hombre es el centro de ese círculo que lo rodea y que es el cosmos. Entonces, es el hombre el dueño de todo, el que ya lo puede saber todo. Vamos descubriendo cada vez nos vamos dando cuenta de que lo que dijo Sócrates, vuelvo a insistir, solo sé que nada sé. Entonces, no podemos creernos que tenemos la razón, que nos aproximamos a la razón y que la religión en esto muchas veces nos ayuda a darnos cuenta de las cosas. ¿Por qué? Sí, Eduardo, estamos hablando de qué pasaría si no habría religión. Hagamos un poco de historia. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido religión? Muy posiblemente, ya en la primera parte de esta conversación hemos dicho que la religión es la que provocó que tengamos comunidades. Entonces, la religión dio origen a la posibilidad de una vida ética, es decir, modelar la convivencia y moderar los impulsos, los instintos que tiene el ser humano. No podríamos tener planes tan grandes, pueblos, ciudades, si es que eso no se ponía de acuerdo. ¿Y a través de qué entonces se organiza la comunidad? A través de unas normas, y estas normas son unas normas trascendentes que están fundamentadas en valores. Recuerden que estamos hablando de la religiosidad, no estrictamente de una religión, sino de la religiosidad del ser humano. Ese sentido de la dimensión espiritual. El ser humano, entonces, busca los valores que le permitan convivir y poder garantizar que la especie humana tenga supervivencia. Entonces, el mundo sin religión sería un mundo, no sin religión, sino sin religión, sin religiosidad, sería un mundo anárquico, en donde cada cual, Nietzsche lo propone así, cada cual se convertiría en el superhombre, y ese superhombre sería el que determina qué vale y qué no vale. Eso es lo que dice Nietzsche. El superhombre va a ser el que determina los valores. No existen los valores que nos hablaban los griegos, no existen los valores del cristianismo, peor aún esos. Tiene que volver el ser humano
como superhombre, unos pocos, la bestia rubia, dice él, ese va a ser el que se imponga ante los demás porque él va a tener voluntad de poder. Así lo entendieron los nazis y por eso pasó lo que Claro. ocurrió. Ellos decidían quién vive, quién muere. Ok, entonces el mundo sin religión sería anárquico, porque cada cual querría imponer su forma de pensar, su forma de ver las cosas, sus valores. Entonces, la religión es la que nos permite modelar, la religiosidad, perdón, es la que nos permite modelar, moldear nuestros impulsos y llegar a acuerdos. Ok, entonces, si vamos viendo los diferentes grupos religiosos, cada uno tiene un código moral. Es decir, la ética sería los códices, ¿no? O como en nuestro caso de los cristianos, digo en nuestro caso porque considero cristiano. En los cristianos existen los 10 mandamientos y las normativas que propone Jesús. Entonces, ese es el código ético de comportamiento. Así deberíamos comportarnos. Ahora bien, como somos seres humanos, cada hecho humano que lo realizamos tiene una valoración moral. Es decir, confrontamos el hecho humano con cómo nos dice la ética que deberíamos comportarnos. La ética cristiana dice tal cosa, la ética musulmana dice tal otra. Entonces, moralmente, un musulmán hace lo que debe hacer o no, o un hindú, o un budista, o un taoísta, etc. Es decir, la religión le ayuda al ser humano a darle una forma de vida, es decir, cómo vivir, cómo afrontar la existencia sin que eso implique violar la vida de los demás. Eso es súper interesante, por ejemplo, en el mundo oriental, cómo ellos, su espiritualidad impide que ataquen a la naturaleza. En cambio, los occidentales hemos sido aquellos que hemos destruido la naturaleza porque no la considerábamos más que una parte, un espacio donde el ser humano tenía que progresar, desarrollarse y por lo tanto usarlo, extraer lo más que se pueda de ella para el propio confort del ser humano, ¿no? Entonces, entendiéndolo como un progreso, un desarrollo, sin tener en cuenta el contexto. Ahora estamos volviendo a la ecología, a entender que este mundo nos va a devolver lo que le hemos dado, los occidentales, ¿no? Entonces, estamos volviendo a tratar de entender a la naturaleza. Una de las últimas encíclicas del Papa también apuntan a aquello para que el ser humano tome conciencia de que somos parte de la naturaleza, no somos dueños de la naturaleza. Entonces, un mundo sin este sentido espiritual o religioso nos llevaría realmente a una confrontación terrible. Sería interesante lo que plantea John Lennon en su famosa canción Imagine, ¿no? Un mundo sin religión, pero un mundo donde los seres humanos apelamos a lo humano. Lastimosamente, la historia nos demuestra que muchas veces no apelamos a la racionalidad, sino a nuestra animalidad, y entonces la guerra, la violencia, la afectación de unos a otros es lo que mayoritariamente se impone. Eso me lleva inmediatamente a otra pregunta, aprovechando que un oyente me está pidiendo que le pregunte por qué existen tantas religiones en la evolución del ser humano, por qué se han presentado tantas religiones, pero al mismo tiempo esa diferencia de visualizar en las distintas religiones a Dios de distintas maneras nos une o nos aleja. Hay una famosa encuentro que se ha estudiado mucho en filosofía, que fue entre el filósofo Spinoza y el filósofo Leibniz. Ambos, digamos, Spinoza era un filósofo que creía en una suerte de panteísmo, un Dios que estaba en todas las cosas, y Leibniz era un filósofo que creía en Dios único, casi que personalizado, ¿no?
¿En qué nos ha afectado eso nuestra evolución como seres humanos a través de la religión en visualizar un Dios único o visualizar un Dios que está en todas las cosas? Ok, ¿por qué tantas religiones? Esto nos ayudaría también a responder lo que planteas, Eduardo, como pregunta. ¿Por qué tantas religiones? El ser humano evoluciona y no evoluciona en un solo sitio, sino que el ser humano, al ser migrante, viaja por todo el planeta, sale de África, se va a Medio Oriente, luego atraviesa Europa, según lo que nosotros hemos podido entender hasta ahora, y luego llega a este continente, el continente Abya Yala. Y entonces, este ser humano no es que genera en cada lugar grandes ciudades, grandes civilizaciones, eso se va dando de poco, pero ahí, cada civilización, si nos vamos refiriendo a la historia de cada cultura, vamos viendo que la religión es la que les permite unirse. Entonces, aparecen religiones tantas cuantas culturas existieron en la historia de la humanidad. Ahora que estamos en la aldea global, vamos viendo que ya hay una especie de mezcla de religiones, en donde uno puede ser cristiano, pero a la vez practicar yoga y ser vegetariano, como los hindúes. Entonces, la religión, como nace dentro de las culturas, o se desarrolla, más bien dicho, dentro de cada cultura, hace que sean tantas. Pero vamos viendo qué es lo elemental de cada una de las religiones y vamos encontrando que está el sentido religioso del ser humano. Por eso el Papa Juan Pablo II invitó a todos los distintos grupos religiosos con sus líderes a orar en Asís por la paz, que es lo que la religión busca, la paz de la convivencia de los seres humanos. Ok, entonces la religión debería unirnos, pero lamentablemente, como somos seres humanos, la religión también fue y es usada para manipular a las personas. Y es de lo que nos habla Marx, es lo que nos habla Nietzsche, es lo que nos habla Freud. Entonces, la manipulación de la religión hace que la gente actúe de tal o cual manera. Podríamos decir que este sentido religioso también está ahora nadando en las redes sociales. La manipulación de las redes sociales pueden hacer de este mundo un caos total. Es el famoso pandemonium del que habla Michael Foucault, ¿no? Entonces, la situación esta de que los seres humanos recurrimos a lo religioso para unirnos, también quienes ostentan el poder la han usado para mantenernos sometidos. Y por eso entonces en la historia hemos tenido casos, pero no tan agradables de hablar desde la perspectiva moral y ética, en donde la religión impuesta por el líder X hizo barbaridades. Profesor, hay una persona, una seguidora, pero que bueno, no se puede deshacer de Séptimo Laberinto realmente. Ella me pidió que omitiera su nombre y siempre está pendiente del programa y los colecciona además. Y ella me ha dicho, pregúntale al profesor, ¿cuál es la diferencia entre ser religioso y ser espiritual, sobre todo dentro del marco de una sociedad contemporánea, de una sociedad tan compleja como la estamos viviendo ahora y con una evolución tecnológica imparable? Usted lo mencionó hace unos pocos minutos. Ok, los que actualmente estudiamos este fenómeno, en la fenomenología de la religión, encontramos como sinónimos, algunos, ¿no? Encontramos como sinónimos esto de ser espiritual y ser religioso. Insisto, ser religioso no significa tener una religión. El hecho de que nosotros somos espirituales o el hecho de que somos religiosos nos invita a dar una respuesta a eso, una forma de vida. Y ahí entonces aparecen las religiones. ¿Con cuál de ellas me identifico? ¿O en cuál de ellas quiero vivir? Quiero hacer mi existencia. Y ahí pues tenemos toda la gama
actualmente que existe, en donde cada una de ellas nos propone una forma de vida. De hecho, por ejemplo, el budismo, ellos hablan del camino de la vida, se considera más que una religión, una filosofía. Yo considero que la religión efectivizada no es otra cosa de cómo el ser humano practica esa forma de vida. Lo que sucede también es que muchas personas confunden lo religioso con la religión y consideran que la religión es simplemente un conjunto de normas morales que hay que cumplir o un conjunto de ritos o rituales que hay que realizar. Y ahí pues se reduce la vida a un espacio temporal y geográfico, ¿no? El templo, el momento del rito como tal, y por lo tanto, por fuera de esos momentos, de ese momento y de ese lugar, la vida se transcurre de otra forma. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con las culturas orientales. Los musulmanes son musulmanes las 24 horas del día. En la cristiandad, digo esto, en la cultura de los cristianos verdaderamente cristianos, tienen que ser 24 horas cristianos. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces lo cristiano queda reducido al hecho de ir al templo, al hecho de rendir culto y nada más. El resto del tiempo cada cual hace lo que le parece. Entonces, estas formas de vivir la religión no se compadece de lo que la misma religión plantea. Los mismos líderes religiosos no siempre son coherentes con la religión que dicen profesar y se cometen una serie de barbaridades como es esto del abuso de menores, del abuso de mujeres, el hecho del enriquecimiento, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso desdice de esa religión, pero no del sentido religioso del ser humano. Por lo tanto, el ser humano busca cómo vivir y en nuestro contexto encontramos un montón de formas, inclusive el ateísmo. El ateísmo es una forma de espiritualidad atea, es decir, sin Dios. Sí, inclusive estaba viendo en estos días un video que me llamó mucho la atención de un filósofo que él es ateo, pero él decía, mi reflexión filosófica y la argumentaba me lleva a concluir en la existencia de Dios. Es casi que un contrasentido. A veces pienso de que hay personas religiosas sin ser espirituales y por supuesto personas espirituales que no son religiosas. ¿Eso es correcto decirlo? Personas que son espirituales sin ser religiosas o personas religiosas que no son espirituales. Yo en esas personas religiosas que no son espirituales a veces veo personas que están muy sumergidas en los ritos de una religión particular, en las costumbres, pero que no manifiestan su espiritualidad. Y lo contrario también, personas muy espirituales que manifiestan esa espiritualidad, pero no a través de una religión establecida. Entonces podemos hablar de personas espirituales que no participan en una religión establecida y por tanto no son religiosas sino espirituales, o cómo se manejan allí exactamente los términos. Usted ya nos había comentado algo, pero para dejárselo claro a los oyentes. Bien, yo desde mi perspectiva personal considero que no puede existir una persona espiritual o religiosa sin una forma de religión. Pero esto es interesante cuando etiquetamos a la persona como religiosa en el campo cristiano, por ejemplo. Si es un monje, si es un ministro, si es un pastor, ya es una persona religiosa, pero está contenido dentro de una religión como tal. Entonces vamos ahí a encontrar que hay personas que tienen una etiqueta de religiosas, es decir, que están dentro de una religión, se identifican con una religión, pero en su vida cotidiana, en su vida particular, no se nota esa espiritualidad, no se siente espiritualidad. Entonces, ¿una persona puede ser espiritual y religiosa? Sí,
Sin religión, sí. Ahora bien, si yo estoy dentro de una religión, me identifico como cristiano, musulmán, islamista, debo ser religioso y espiritual, porque mi religión me invitaría a eso, a profundizar en mi forma de entenderme y de entender a los demás y el cosmos, es decir, darle sentido a mi existencia como tal, a convivir con los demás, porque ninguna religión plantea directamente la violencia contra los otros, ni siquiera los musulmanes. En la película esta de Mi nombre es Han, es interesante ver cómo se trata de decir que no porque uno es musulmán ya va a hacer la guerra santa de entrada. No. El Corán nos invita al amor al prójimo permanentemente, al igual que el Nuevo Testamento de Jesucristo. Entonces, la religión en el fondo nos invita a unirnos, pero hay mucha gente que dice ser religiosa y espiritual y adopta una religión, pero lamentablemente su forma de vida desdice de aquello. Entonces, ahí podemos entender las atrocidades que algunos líderes de las diferentes confesiones religiosas pueden cometer. Hace poco le acusaban también al Dalai Lama de abuso a un joven, salió en las redes sociales, tocaba, etcétera, y ya hablamos de abuso, ¿no? Inmediatamente. Entonces, esto es también cómo nosotros vamos entendiendo lo que es la espiritualidad y la religiosidad, inmersa dentro de una religión o no. Profesor, Eduardo me ha escuchado nombrar mucho esto. Yo adopté ese libro, el libro que se llama Cómo habla Dios, escrito por precisamente el director del equipo que descubrió el genoma humano, Francis Collins. Y él en algún momento de su libro declara formalmente que la ciencia tiene un límite y siempre lo va a tener, a partir del cual están otros niveles que son imposibles de ver. Está Dios, está esa energía, como le dice básicamente el doctor Collins, que es la que maneja el paso de ahí. Y él se explica el genoma humano, que es la forma en que Dios se está comunicando con nosotros. ¿Qué opina usted de eso en particular? Hace un momento yo decía que el ser humano, por sus limitaciones, considera que debe existir algo más, ¿no? La inteligencia espiritual nos aboca hacia aquello. Michael Persinger no es creyente, él quería refutar la posibilidad de Dios, diciéndole que solamente está en el cerebro humano, con un experimento que se llama el casco de Dios, lo pueden buscar en el YouTube, también tiene sus escritos. Michael Persinger es un neurocientista, pero qué interesante es que él ya dice que existe en nuestro cerebro la capacidad o el sensor o el sentido de la presencia. Nosotros tenemos el sentido de la autoconcepción, pero también tenemos el sentido de la presencia, es decir, la posibilidad de entender que hay algo más allá, fuera de nosotros, y fuera de lo tangible, fuera de lo material. Es lo que los griegos llamaban la metafísica, el famoso hiperuranio de Platón. Entonces, cuando actualmente los científicos se quedan, pero cortos, porque lo que creían que era no ha sido, muchas veces se intenta descubrir la ley que determina tal o cual asunto. Creíamos que íbamos a ser capaces de lograr descubrir todo lo que nos hace enfermar y por lo tanto podemos vencer a la muerte. La pandemia nos volvió a la tierra para entender que habrán muchas cosas que se seguirán presentando y que nosotros con todo nuestro conocimiento no lograremos vencerlo aún. Nos seguirá venciendo el cosmos, la naturaleza, el mundo en el que estamos. Entonces, frente a que la ciencia siempre se va a quedar corta, vuelvo a insistir en lo que decía Einstein, pues la ciencia siempre tendrá que decir, hasta allá no llego y dejo que la fe nos ayude a.
Y rápidamente, porque estamos ya llegando hacia el final del programa, decirles, miren, mucha gente no cree en el poder de la oración, pero yo sí creo en el poder de la oración, y los que somos creyentes creemos en eso. Los médicos, cuando una persona entra a la UCI, es decir, a unidad de cuidados intensivos, dicen generalmente, ahora está más que en manos de la ciencia, en manos de Dios. Es decir, el espíritu humano y esa fuerza que viene desde fuera y desde dentro, la inmanencia y la trascendencia, van a obrar para que esta persona pueda salir de o no. A mí en el 2021 me dio COVID, estuve 41 días en UCI, y realmente yo estoy aquí por la oración que muchas personas, eso es lo que yo creo, ¿no? La oración que muchas personas, amigos y demás hicieron por mí, y porque Dios, en el quien yo creo, me ha permitido volver a estar acá. Los médicos se quejan, profesor, que dicen que cuando el paciente se salva es Dios y cuando el paciente no se salva son ellos. Pero es muy importante lo que usted dice, y yo quisiera, como ya estamos por terminar, cerrar el programa con una reflexión suya de por qué es importante ser religioso. ¿Para qué ser religioso? Eso le va a dar respuesta a esa gran pregunta del ¿para qué vivo? Cada persona tiene que responderse a aquello. Andamos escapando. Kierkegaard dice que el ser humano tiene 3 estadios, o vive 3 estadios. El primer estadio, el estético, el Don Juan, el que pica por aquí, pica por allá, y huye de la pregunta existencial: ¿para qué estoy aquí? Y me pierdo en el día a día, me pierdo en el trabajo, me pierdo en la fiesta, me pierdo en lo que sea, pero cuando me quedo a solas, la angustia se vuelve en desesperación, dice Kierkegaard. Entonces él dice, hay que pasar al estado ético, en donde el ser humano, pues bueno, trata de hacer las cosas que debe hacerlas para poder convivir bien. Pero él dice que eso tiene que ser superado dando el salto de fe, la fe que hizo Abraham, el salto de fe para convertirse en un ser religioso, el estadio religioso, el único que le da respuesta al ser humano del por qué estamos aquí. El suicidio es terrible en el mundo entero, porque la gente no le encuentra sentido. Hay gente que no vive, que solamente existe. Entonces, Ignacio Yacuría nos dice que tenemos que primero tomar conciencia de que estamos aquí, hacernos cargo de esta realidad. Segundo, cargar con esta realidad. Nos toca, no podemos eliminarla. Y después de eso, encargarnos de esto. ¿Qué significa? Empezar a vivir. Vivamos. Ojalá que tengamos nuestra posibilidad de tener vida y vida en abundancia. Es decir, asumir nuestra vida. Y por último, dejarnos cargar por esta realidad, que es dejar que las cosas fluyan también. Hacer todo lo que nos corresponde para vivir bien, pero también dejar que las cosas fluyan. Eso es lo que Ortega se llama circunstancias. Ese yo, que soy yo, y mis circunstancias, ese yo está compuesto de estos 2 elementos. Yo como subjetividad que hago que las cosas ocurran, y dejar también a veces que las circunstancias también operen. También. Muchísimas gracias, profesor. Siempre un placer escucharlo y tenerlo aquí, y agradecido con la vida que usted haya salido del COVID y pueda estar aquí con nosotros conversando. Muchas gracias. Excelente, profesor. Excelente. Me encantó conversar con usted de nuevo. Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias, Eduardo. Y siempre presto a cuando ustedes me inviten. Muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Los esperamos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, profesor. Hasta pronto. Hasta pronto.